Hola, compañeros del Instituto Teológico Biblos. Esta es un pequeño resumen de lo que consulté con relación a la homilética en el periodo de la Edad Media. ¿Sí? Quería primero que todo compartir un poco la experiencia de las características de la Edad Media en términos generales para entender cómo se movió la homilética y en qué contexto. Aquí podemos hablar de un espacio, un periodo que se habla de la Edad Media cuando se comprende el periodo relacionado con la desintegración del Imperio Romano, ¿sí? Y con el descubrimiento de América, un periodo que más o menos ocupa unos 10 siglos, y durante ese periodo se le llamó edades oscuras o oscurantismo, precisamente como por esa, digamos, por la experiencia de que sea una iglesia católica, un clero, unos reyes los que no permitan que haya como ciertas libertades, cierto desarrollo en esa evolución. También aparecen características como que fue un periodo básicamente regido, ¿sí? por el feudalismo, donde había un rey, donde había una agricultura y donde habían impuestos y habían ciertas condiciones sociales muy marcadas por el autoritarismo, por el imperio, el rey y demás. Sí, por el clero como una iglesia absolutista, es decir, como una única entidad que incluso tenía gobiernos o controles. Por las cruzadas, como una experiencia de invasión a ciertos territorios como Tierra Santa, entre otros, recuperando en nombre de Dios, entre comillas, por la Iglesia Católica, ciertos territorios que eran del Islam y del judaísmo. Sí, entonces hay algunas características muy importantes que hay que tener en cuenta como para saber cómo fue este proceso de predicación homilética. Y el primer personaje que aparece aquí como importante es Isidro o San Isidro, según el clero católico, Isidro de Sevilla, un personaje que escribió una obra que se llamó Etimologías, ¿sí? Y que básicamente promueve el hecho de que la etimología es muy importante a la hora de conocer los significados, lo que conocemos hoy sobre la etimología, ¿no? Lo que hay detrás de las palabras. Esta es una pieza de un pintor que está en Sevilla y pues quiso retratar o pintar a Isidro. Entonces, y en uno de esos textos, ¿sí? De etimologías, que lo pude descargar y observarlo un poco, aparece esta frase: a menudo este conocimiento es necesario emplearlo, hablando de etimologías, para la interpretación de la palabra, pues tan pronto como adivinas de dónde procede el nombre, entiendes cuál es su fuerza. En efecto, es más fácil la averiguación de cualquier cosa en cuanto conoces la etimología, o sea, le da un poder, y creo que eso nos ayuda a entender que es muy importante para nosotros la etimología, el de dónde aparece, cuáles son las raíces de esa palabra para entender la fuerza, como lo llama él, y el conocimiento, ¿no? El entender lo que hay detrás. Esa obra está en PDF, muy buena, yo la descargué por si la quisieran tener. Listo, aparece otro personaje que se llama Rabano Mauro o Rabanus Maurus, es Alemania, o sea, vamos de España a Alemania, y también este personaje pues hizo aportaciones, dice que es escritor, filósofo y es teólogo alemán, ¿sí? Este personaje, en uno de sus libros, cuando habla de la predicación en su libro, en su obra, dice lo siguiente, que introduce la predicación, dice, en la que cubren diferentes aspectos relacionados con la predicación. Por ejemplo, la justificación del empleo de la retórica clásica en la predicación, los estilos del lenguaje y cómo han de combinarse para lograr el efecto adecuado, los modos de dirigirse a la asamblea según la composición de esta, el contenido de la predicación y la actitud personal del predicador. La misma posición de estos capítulos dentro del conjunto del tratado es ya una clara indicación de la alta consideración que, en la opinión de Rabano, merece la predicación. O sea, le dio como cierto nivel en términos de que hay que estudiarlo, de que hay que entenderlo como un oficio y que hay que entender ciertas
su composición, su público y demás. Otro importante personaje es Alain de Lillet, que es francés, y él fue un teólogo y poeta francés, pues se le dice Lillet porque nació allá, en Lillet, Francia, y una de las, escribió mucho sobre, digamos, fue poeta y todo lo demás, y una de las obras que él publicó se llama Sumario del arte de la predicación. Sí, dice que él da mucho énfasis al lugar de las escrituras y que además de eso, pues alguien que se dedique a la predicación debe tener un conocimiento especial, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y que insistió mucho en la colegialidad, es decir, en que los predicadores tuvieran un espacio donde pudieran ser formados, ¿sí? Y que pudieran tener como una autorización por la iglesia para poder predicar. De cierta manera era como que él pudiera tener, que se formaran y que a la vez pudiera tener como una aprobación, de cierta manera, ¿sí? Que no fuera todo el mundo, sino que tuviera como un cierto grado. Y eso es interesante en términos de que ese llamamiento que Dios nos ha dado, pues requiere una formación como la que estamos teniendo ahora. Hay un texto, o digamos que la fotocopia habla de que aun cuando parezca increíble, las órdenes monásticas, es decir, aquellas órdenes que fueron por monjas, monjes o ciertos grupos religiosos dentro de la Iglesia Católica, también tuvieron una incidencia, digamos, en todo esto de la predicación. Hay un señor que se llama Charles Smith que dice que la historia del púlpito, es decir, de la predicación, de la homilética y todo lo demás, que comienza con los frailes predicadores, que ellos se reunían y estimulaban la creciente demanda popular de los sermones. Es decir, había una necesidad de predicar y esto hizo que entre ellos se reunieran para trabajar cada vez más este ejercicio de la predicación. Otro personaje en esa época fue Francisco de Asís, de Italia. De Francia pasamos a Italia y San Francisco, o Francisco de Asís, como aparece, que tiene pues una historia de entrega, de formación incluso de su comunidad franciscana para los católicos. Habla mucho, este es un cuadro que está en este momento vamos a ver, dice aquí, bueno, no veo la ubicación, pero es un cuadro que, según aparece aquí, como del ejercicio de la predicación de Francisco con las personas oyéndolo en una piedra, ¿sí? Es un cuadro, es un lienzo en óleo, es muy diciente. El texto de este cuadro que quería resaltar dice que subido sobre una roca, extiende sus brazos mientras dirige su sermón en una muchedumbre que se arremolina a su alrededor, en medio de un prado. El primer término, junto a un caballero que escucha absorto las palabras del santo. Una mujer envuelta en mamnot, seguramente una prostituta arrepentida acompañada de su Celestina. Se arrodilla alzando las manos como gesto de oración o penitencia junto a una figura encorvada de su vieja acompañante. Entonces aparece como propiamente, no tanto le influyó mucho conocimiento a la homilética, pero de la predicación desde la vida, ¿no? No solamente desde el púlpito. Y ahí aparece pues una historia que es chévere porque dice que se pusieron en el camino, o sea, en una página que aparece aquí, como un relato de un poco de la vida de Francisco, ¿no? Que dice, se pusieron en el camino, él y un joven, y estuvieron un buen rato. Le dijeron, vamos a ir a una ciudad, primero dice aquí, lo acompaña, vamos a ir a predicar. Y se pusieron en un camino, estuvieron un buen rato recorriendo las calles de la ciudad, saludando con cariño a las personas que encontraban, y de vez en cuando se detenían para acariciar a un niño, consolar a un anciano, ayudar a una señora que volvía del mercado cargada de bolsas. Pero ya él le dijo, bueno, ya es hora de regresar al convento. Y él le dice, pero ven acá y no vinimos a predicar. Y él le dice que con una sonrisa le dice lo siguiente, lo hemos estado haciendo desde que salimos. ¿Acaso no viste cómo la gente observaba nuestra alegría y se sentía consolada con nuestros saludos? De cierta manera, plantea el ejercicio de que hay que predicar incluso afuera y hay que predicar con nuestra vida y hay que predicar sintiendo esto, haciendo que las personas observen
nuestra vida con alegría y que se sientan consoladas. De cierta manera, como que la predicación promueve esto, ¿no? Domingo, que es de España, que fue como el creador de un grupo, ¿sí? Un clero que se llamó los dominicos, una orden, lo llamaron así, la orden. Su gran influencia fue que él llegó a organizar la orden de los predicadores. Este orden de los predicadores, que tenían un vestido de negro, ¿sí? Pues como una batola atrás de negro. Él fue fundador de esa orden y él hacia los 15 años pasó a Palencia, donde llevó a cabo sus estudios superiores y teológicos. Imagínense, llevaba solo 15 años y ya estaba en un proceso de estudio profundo. Y ese ejercicio lo llevó entonces a que pudiera construir o tener esa orden de la que él habló y que después se constituyó en una orden de los predicadores, ¿cierto? O los dominicos, que aparece muy marcado como un grupo religioso dentro de la Iglesia Católica o como una orden como tal. Listo. Entonces, además de eso, tuvo una influencia en la colonización de América de la Iglesia Católica pues el tema de la predicación estaba ahí marcado. Antonio de Padua, en Portugal, también hizo unas aportaciones. Dice que él él dejó su herencia familiar, se la trasladó fue a un monasterio y ahí una gran biblioteca lo llevó a la influencia de la teología, sobre todo en París. Entonces, esos inicios hizo que durante un tiempo él pudiera ejercer su labor y de formarse, digamos, en el área de predicación, ¿sí? Dice que su principal le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde extendía a muchos lugares el catarismo. El catarismo es como una enseñanza, como una catequesis, ¿sí? Y para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, charlas con los no creyentes para fortalecer la fe de los cristianos. Dice que donde se formaban franciscanos y dominicos, él enseñó teología. También tenemos a otro personaje, Berthold de Regensburgo, imagínense usted, en Alemania. Él escribió un libro que se llama El arte de la predicación y lo escribió porque a los 11 años pues, se unió a la comunidad franciscana y estudió, se formó y fue profesor de teología. Eso lo llevó a convertirse en uno de los más grandes predicadores. O sea, no era solo profesor, sino que también fue predicador en Alemania. Se llamó como uno de los más grandes predicadores en Alemania, todos los tiempos. Una de las cosas que se caracteriza es que en sus sermones públicos ardientes pero sencillos se dice que llegó a haber más de 200,000 personas. Se hacía construir tarimas enormes y subía a los tejados y a los árboles. Organizaba los sermones comprobando la dirección del viento y según esto mandaba a situarse a la gente, aunque muchos lo oían desde otros tejados o árboles. En 1220 fue nombrado predicador oficial del Reino de Hungría. Entonces, digamos que con todo eso, él escribió El arte de la predicación, que tiene mucho que ver con lo que había hecho San Agustín, ¿no? En su tiempo. También podemos hablar de San Buenaventura o Buenaventura Italia, que realmente tiene un nombre que se llama Giovanni o Juan Fidanza en Italia. También fue de la orden de los franciscanos y estudió también teología o estudios teológicos en una ciudad. Hay algo que él pues habla, es que trató como de unir ciertos pensamientos filosóficos y teología, bueno, una mezcla ahí un poco rara. Él dice que no aceptó mucho la metafísica, pero sí otras bases de la filosofía. Otro personaje que aparece en la Edad Media en influencia fue Humberto de Romanos o Romans. Fue francés y dominico, de la orden de los dominicos, de domingo. Dice que presta mucha atención a los consejos para predicaciones y la preparación pastoral
para deberes específicamente pastorales. La obra que él, digamos, una de las obras más importantes de él, la formación del predicador, acá está, ¿sí? Quise como resaltar un poco este fragmento que habla precisamente de eso. Dice, el predicador es un ejemplo de Dios. Su tarea es descrita como la del constructor que edifica en el corazón humano la morada de Dios. Humberto de Romans no solo presenta la labor del predicador con imágenes bellas y sugerentes, también ofrece muchas orientaciones prácticas. Entonces, este hombre pues hace que se dedique a entender de que los predicadores se forman, ¿no? Y que esa formación hace que realmente sea un gran servicio para Dios. Algo que resaltó de él es que sus padres eran piadosos y que unos monjes que lo visitaban tuvo un afecto muy especial con los niños, digamos, una cercanía y un cuidado. Entonces, él sintió mucho esa vocación por esa fuerza espiritual que transmitían los monjes. Y después se fue a estudiar y todo lo demás, pero hay una frase que resalta mucho en este texto que dice que se deleitó principalmente de la asimilación de la teología bíblica. Es decir, creo que el deleite, como lo decía David, que me deleite en tu palabra y en entender estas maravillas de la palabra de Dios y de la historia, nos hace realmente enamorarnos y ser unos grandes predicadores y formadores. Entonces, aquí en una introducción, yo quiero resaltar algo que él escribe en su libro, La formación del predicador. Dice, concierne al predicador saber cuál es su oficio. Considera el ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumplas. Colosenses 4:17. Lo cita él. Después dice, cuando alguien tiene un oficio y desconoce lo que es propio de él, suele suceder que por su misma ignorancia haga mal el trabajo, como el cantor que desconoce las rúbricas. De aquí se ve por qué los hijos del sacerdote Elí incumplieron su sacerdocio. Allí donde se dice, además, los hijos de Elí, que desconocen el oficio de sacerdotes para el pueblo. Primer libro de Samuel 2:12-36. Por esto, Pablo, deseando que el episcopo que había recibido el oficio de predicar a los colosenses lo hiciera ejemplarmente, hizo que se exhortara a considerar su ministerio como leemos en el pasaje propuesto antes, para que esta consideración lo llevara a realizarlo bien. De lo cual nos queda que es propio de todo predicador ver y atender diligentemente cuál es su oficio y qué pertenece a él. Y para esto sea mejor comprendido por cualquier predicador 7 aspectos que han de no saber. Entonces, la formación del predicador, él lo resume en esos 7 aspectos que él desarrolla en su texto. Las características del oficio, qué es necesario a un predicador para ejercer su oficio, cómo se llega a ser predicador, cómo se realiza la predicación, la ausencia de la predicación, los efectos de la predicación y que lleva anexo la predicación. Entonces, ahí hay algo muy, muy interesante que es como una obra de este personaje que empieza a darle una forma a la formación del predicador, ¿sí? Por último, nos queda John Wycliffe, que es inglés y que algunos lo llamaron la estrella de la mañana de la reforma del protestantismo. Y fue llamado la estrella de la mañana del protestantismo porque murió 100 años antes de que naciera Martín Lutero y fue de cierta manera el precursor o el que inició todo este nuevo advenimiento o avivamiento y centrarnos en la palabra y de cuestionar las realidades religiosas y tradicionales que en ese momento había. Entonces John Wycliffe, que es de Inglaterra, dice que fue un gran predicador, ¿sí? Un predicador bíblico y diligente, que atacó el papado, las indulgencias, la transustanciación y la opulencia de la iglesia. Entonces, esto hace que John Wycliffe, que nace en Inglaterra y que hace que este hombre pues sea una persona de mucha influencia. Hay un video muy interesante que habla del gran impacto en la iglesia
y hace que pues este hombre que fue filósofo, teólogo y traductor bíblico, que fue el que se formó en la Universidad de Oxford y que decían que no podía transcribirse la Biblia a otros idiomas fuera del latín porque era como una bajeza. Él, por el contrario, se dedicó antes de la imprenta a escribir en inglés y traducir del latín al inglés la Biblia y la masificó. Sin embargo, no la masificó, pero llegaron a tener buenas obras ahí. Entonces, este hombre fue el que inicia, digamos, todo el tema de la reforma 100 años antes de Lutero y que empieza a declarar que la palabra de Dios en sí es el objeto de toda predicación, de toda miléctica, y es muy, muy poderoso lo que él nos comparte en toda esa experiencia de vida. Obviamente cualquier persona que viva o disfrute de todo el tema de la historia de la predicación y de la homiléctica, porque obviamente atraviesa la Biblia y la historia de la Biblia en el tiempo, tendrá que sacar un ratico para leer un poco esta experiencia de la historia de John Wycliffe. Y ahí finaliza toda la experiencia de la Edad Media y empieza la Reforma, es decir, 100 años antes de la Reforma, John Wycliffe habló de todo este proceso de enamorarnos de la palabra de Dios como base y de cuestionar las realidades religiosas y tradicionales de ese tiempo. Entonces, bueno, eso ha sido como mi compartir. Espero que haya sido edificación, igual como lo fue para mí durante mi investigación.